Hola a todos, mi nombre es Angie y hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han aprendido a reparar algo, a cocinar un plato complejo o a entender un concepto viendo un video esta semana? Seguramente la mayoría, pues vivimos en una cultura predominantemente visual. Sin embargo, existe una gran diferencia entre consumir videos y aprender a través de ellos. Hoy vamos a analizar la comunicación audiovisual desde el contexto de la enseñanza audiovisual y cómo la combinación de luz, sonido, encuadre y montaje transforma la información estática en un aprendizaje significativo. Quédate conmigo, porque en este video analizaremos las claves científicas y pedagógicas que hacen que este formato sea tan poderoso. Para entender dónde estamos, echemos primero un vistazo al pasado. En la educación tradicional se ha cimentado históricamente por el texto escrito y la palabra hablada, pero la llegada de la era digital provocó lo que los teóricos llaman el giro audiovisual. En el contexto de la enseñanza, la comunicación audiovisual no es un simple recurso didáctico o un adorno para hacer la clase más divertida. Es un lenguaje con su propia gramática. Cuando un docente o un creador de contenido diseña un material, está operando bajo la teoría del aprendizaje multimedia. El psicólogo estadounidense Richard Meyer, especialista en psicología educativa, formuló que las personas aprenden mejor cuando los canales visuales y auditivos se activan de manera complementaria. Nuestro cerebro procesa la información por dos vías independientes, la visual y la verbal. Si logramos que el plano que estamos viendo y la voz que estamos escuchando se sincronicen perfectamente, evitamos la sobrecarga cognitiva. Y eso hace que el estudiante no se canse, sino por el contrario, codifique el conocimiento de una forma más profunda. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en la práctica? La comunicación audiovisual educativa se sostiene sobre tres pilares fundamentales. El componente sintáctico y visual, los tipos de plano y el encuadre. Un plano detalle en un experimento químico o un plano medio del expositor no son elecciones estéticas al azar, guían la atención del estudiante. En la enseñanza virtual, el encuadre es el sustituto de la mirada del profesor en el aula. El componente acústico suele olvidarse normalmente, pero en el video educativo el audio es el 50% de la experiencia. Una voz clara, con una modulación adecuada, pausas estratégicas y un diseño de sonido limpio elimina las barreras de la comprensión. La música de fondo debe ser un hilo conductor, pero jamás un distractor. Y también tenemos el componente semántico y el ritmo, que es la capacidad de evocar significados. Aquí entra el montaje o la edición. El ritmo en la enseñanza audiovisual debe ser equilibrado. Si es demasiado rápido, el cerebro no procesa la información. Y si es demasiado lento, la atención se dispersa y el usuario abandona el video. Sin embargo, no todo es tan sencillo como apretar un botón y grabar. Integrar la comunicación audiovisual en la enseñanza audiovisual plantea serios desafíos, y el principal de ellos es pasar de la recepción pasiva a la recepción activa. Cuando vemos televisión o navegamos en nuestras redes sociales, nuestro cerebro suele entrar en un modo de bajo esfuerzo cognitivo. Para que un producto audiovisual sea genuinamente formativo, se debe activar el pensamiento crítico.
Y esto solo se logra mediante estrategias de diseño, como introducir preguntas retóricas, proponer tertulias, usar gráficos interactivos o hacer uso de videos cortos como los que conocemos hoy día como microaprendizajes. Sumado a esto, existe una urgencia por desarrollar la alfabetización audiovisual. Para el siglo XX era importante saber y escribir. Actualmente, en la era digital, es importante que todos aprendan a decodificar los mensajes ocultos detrás de la edición de un video. Enseñar audiovisual implica también enseñar sobre el audiovisual. Y para cerrar nuestro tema sobre la comunicación audiovisual en el contexto de la enseñanza audiovisual, podemos decir que la comunicación audiovisual en la enseñanza no es el futuro, ya es el presente de la pedagogía global. Cambió la forma en que los estudiantes asimilan conceptos y transformó el rol del educador, quien ahora también debe ser un realizador, un narrador de historias o, como se dice en el entorno digital, un storyteller. Optimizar estos recursos implica entender la ciencia detrás de la imagen y el sonido, respetando los límites de la atención humana y buscando siempre la claridad conceptual por encima del espectáculo visual. Espero que este análisis les haya aportado una perspectiva más técnica y crítica sobre los videos que consumen y se producen cada día. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima lección. Bye.